Compartir mi pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla ya? Sí, maestra. Ok, gracias. Bien, bueno, vamos a continuar, sí, con estos análisis que hemos venido realizando. Y bueno, en los análisis pasados, lo que básicamente estuvimos modelando o usamos para poder ejemplificar un modelado mucho más completo es el ejemplo del salto vertical, donde la diferencia que teníamos es que ahora consideramos mucho más segmentos, ¿sí? Segmentos que estaban unidos a través de articulaciones, y entonces veíamos cómo poder modelar justamente esos segmentos a través de esas articulaciones. Y entonces podemos encontrar la velocidad angular y por ende su aceleración angular, y entonces ya de ahí eso lo uníamos para poder obtener lo que era el análisis completo o un análisis completo utilizando la ley de Newton, que es, como eran varios segmentos, era la suma de fuerzas y varias fuerzas las que actuaban, la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y con esto entonces nosotros podíamos modelar precisamente la dinámica que iba a presentar todo el cuerpo, ¿sí? Y nosotros analizamos cómo cada segmento iba a influir precisamente en esa dinámica, que al final lo que era el análisis de esta suma de fuerzas es igual a la sumatoria de la masa por la aceleración, pues ya era considerando el centro de masa, ¿sí? Era el que iba a tener ese desplazamiento, ¿sí? Y entonces, siguiendo justamente con estos análisis que hemos venido haciendo, pues entramos a la parte del momento angular. La idea ahora es continuar uniendo o continuar complementando esos modelos que nosotros podemos obtener y vamos a seguir relacionando. En esta temática, en este subtema, vamos a ver lo referente a movimiento angular, es decir, el efecto que van a tener las expresiones que contienen o dependen de la velocidad angular y o de la aceleración angular que ya anteriormente habíamos visto. Entonces, la definición de momento de momentum, cuando hablamos de masas distribuidas, pues nosotros vimos que nosotros la definimos de esta forma. ¿Sí? Esa es como se definió. Sí, y en este caso, pues es el producto cruz entre el vector de posición y la velocidad. Esto hablando específicamente de masas distribuidas, pues entonces la integral pues va a depender precisamente de esa masa, ¿ok? Eso fue lo que vimos o la definición que hicimos de momento. Ahora, asimismo nosotros podíamos sustituir lo que es el vector B superíndice Q, este BQ, ¿sí? Asumiendo que nosotros podíamos encontrar ese vector a partir de la relación entre el punto P y el vector, ¿sí? Y esta pues ya la habíamos definido y habíamos llegado a esta expresión, ¿ok? Entonces, el momento angular, ¿sí? Esta parte fue la que nosotros vimos cuando vimos velocidad angular, ¿ok? Entonces, el momento angular, ¿sí? Se puede expresar de esta forma, ¿ok? Donde esta primera parte que tenemos aquí es el producto cruz de la integral del vector de posición con respecto a la masa por la velocidad del punto P, ¿sí? Y la segunda parte de este momento, ¿sí? Es el producto cruz de la integral del vector de posición por el producto cruz de la integral de la velocidad angular, perdón, y el vector de posición. Entonces ahí, bueno, era en un panorama muy, muy general, así es como nosotros pudiéramos encontrar o tener una expresión de lo que es el momento angular. Bien, de esta expresión, ¿sí?
de esta que tenemos, podemos decir que es una expresión general del momento, ¿sí? Que esa, bueno, ya se obtuvo. Y en este caso, nosotros también esa expresión la podemos simplificar cuando consideramos dos casos particulares, ¿ok? Entonces, uno, o en la primera consideración que podemos hacer, sí, esta es nuestra expresión general, ¿ok? Entonces, esta, sí, es bajo cierto escenario, considerando todas esas elementos, y entonces nosotros puede existir una simplificación. Esa simplificación, sí, va a estar en función o tiene dos casos particulares. Una, cuando el punto P, que se considera precisamente en esta expresión, sí, este punto P, sí, coincide con el centro de masa, ¿sí? Y la segunda, el segundo caso es si su velocidad en ese punto es cero. Entonces, si eso sucede, nosotros vamos a reducir o se puede reducir esa expresión y nada más tendríamos lo correspondiente al segundo término, ¿sí? Así nos quedaría esa expresión para momentos, ¿sí? Entonces, bajo esos dos escenarios, una, que ese punto P, me regreso, este punto P, coincida con el centro de masa y, o perdón, si su velocidad en ese punto es cero. Entonces, si ese es el caso, entonces la expresión para ese momento angular pues se reduce a únicamente el segundo término, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, este vector de aquí, ¿sí? Este va a ser un vector o va a ser un vector que se va a definir, un vector de posición, ¿sí? Con coordenadas x1, x1, x2 y x3 direccionadas al sistema al eje 1, al eje 2 o al eje 3, E1, E2, E3. Esta sería la definición de este vector de posición, ¿sí? Está definido en el espacio tridimensional. Y en el caso de la velocidad angular, que es esta, sí, pues ya sabemos que si estamos considerando que el movimiento se realiza en el plano E1 y 2, pues esa velocidad angular pues va a tener una dirección N3. ¿Ok? Ahora, si nosotros sustituimos justamente estas dos definiciones que tenemos aquí en nuestra expresión y si la desarrollamos, pues entonces nosotros podríamos llegar, bueno, aquí lo sustituimos en esta, ¿sí? Está la integral, aquí está el vector de posición, producto cruz con la velocidad angular y otra vez el producto cruz y aquí está el otro vector de posición, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos todas las operaciones y la desarrollamos como tal, pues nosotros vamos a llegar a este resultado. ¿Ok? Donde, si se fijan, aquí hay tres elementos, ¿sí?, que la componen. Estos tres elementos de aquí. ¿Ok? Estos tres elementos contienen pues productos diferentes. Si se fijan, por ejemplo, este está referenciado x1, x3, x2, x3 y este de aquí es x1 al cuadrado y x2 al cuadrado. Digo, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, perdón. Y entonces, de estos términos, ¿sí?, nosotros los podemos expresar o los encontramos en la literatura usualmente expresados de esta forma. Sí, perdón. Vamos a ver que este de aquí se denota como I1, subíndice 1,3. Este de aquí se denota como índice, subíndice 2,3. Y este último lo denotamos como I subíndice 3,3. ¿Sí?
Entonces, estos términos, ¿sí? Estas tres variables, el último, si se fijan, la característica que tiene es que está elevado al cuadrado o tiene esos cuadráticos. Estos dos primeros que tenemos aquí, estos dos, bueno, hasta aquí, se conocen como productos cruzados, ¿sí? Y son llamados como productos de inercia, ¿ok? Estos dos primeros, el 1,3 y el 2,3. ¿Esto por qué? Porque nosotros estamos partiendo de la definición que nos estamos moviendo en un plano, ¿ok? Entonces, de ahí es que cuando nos quedan estas expresiones o estas dos formas que tiene aquí, se dice que son productos cruzados. Y entonces a estos se les conoce como productos de inercia. Este de aquí, ¿sí? Este se le conoce como momento de inercia, que es este de aquí, ¿sí? Y este momento de inercia depende de la forma geométrica que nosotros podamos utilizar para modelar nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, todos los valores que adquieran ellos van a depender precisamente de esa forma que nosotros elijamos para modelar partes del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, algo muy importante para poder realizar esta simplificación es que el plano de movimiento debe ser lo que se conoce como plano de simetría. Entonces, vamos a ver a qué me refiero cuando digo que esos productos cruzados o productos de inercia y el momento de inercia dependen precisamente de o que yo pueda hacer, perdón, esas simplificaciones también, de acuerdo a la forma que tenga, eh, eh, con lo que yo quiero modelar, ¿sí? A la forma geométrica con la que yo decida que voy a modelar un segmento del cuerpo, y entonces que también debe haber ahí debe haber una relación, ¿sí? Con el plano del movimiento y el plano de simetría. Entonces, ¿a qué me refiero con eso de plano de movimiento y plano de simetría? En esta diapositiva, si ustedes observan, tenemos dos cuerpos que tienen una forma no regular, ¿sí? Pero, si se fijan, aquí yo, por ejemplo, para cada uno de ellos, tengo un plano, ¿sí? Sí, este plano sería este de aquí, digamos. Y ese plano está cortando a ambos cuerpos justo donde cruza, ¿sí? Y si observamos, está acomodado de tal forma que parecería ser que ese plano que corta ese cuerpo en dos, pues hace que quede la misma cantidad de masa en ambos lados, tanto en la parte que queda al frente como en la parte que queda atrás, ¿sí? Por lo tanto, se dice que el sistema, el eje E1 y el eje E2 forman un plano de simetría, ¿sí? Entonces, si se fijan, este y este forman un plano de simetría. Por lo tanto, cuando eso sucede, que se forme ese plano de simetría, los productos de inercia son cero. O sea, estamos hablando de estos primeros términos. Estos productos de inercia que yo les mencionaba serían cero, lo que corresponde a I 1,3 e I o 2,3. Y esto es precisamente porque al existir la misma cantidad de masa en ambos lados, pues esto al hacer todo el análisis va a provocar que sus productos se cancelen. Y lo único que digamos que es posible calcular es lo que se le conoce como al momento de inercia, que sería este último término. ¿Ok? Entonces, me regreso. Yo parto de esta ecuación, ¿sí? Estoy modelando o estoy encontrando cómo sería la simplificación cuando yo decido modelar un segmento del cuerpo humano, ¿sí? Con alguna figura geométrica en particular, ¿ok? Entonces, cuando yo decido hacer eso, yo puedo encontrar precisamente la expresión para el momento,
¿ok? Entonces, esa expresión ya de entrada, al considerar, hacer la consideración de que el punto P coincide con el centro de masa o que la velocidad en ese punto es cero, pues ya de ahí yo simplifico mi ecuación general que yo he venido trabajando. Entonces, me queda esto. Ahora bien, yo tengo mi vector de posición y yo tengo mi velocidad angular, ¿sí? Si yo hago todo el desarrollo de esa expresión, pues yo voy a llegar a esto. Y esta sería la forma en la que yo calcularía ese momento angular. Ese momento angular, ¿qué es lo que contiene? Pues me dice que yo voy a tener dos términos, aquí los voy a poner separado, el 1,3 y el I2,3, que se conocen como productos de inercia. ¿Ok? Y el último elemento, el I3,3, este se conoce como el momento de inercia. Ahora, si yo ya ahí ya tengo la expresión de cómo calcular esa parte, pero ahora, si yo considero que el plano el plano de movimiento, ¿sí? Que yo voy a considerar, resulta que por el tipo de figura que yo elegí para modelar, me forma un plano de simetría, es decir, un plano que al cortar la figura que yo decido, hace que la figura se divida en dos, pero ambos lados de la figura tienen la misma cantidad de masa. Si esto sucede, entonces quiere decir que los primeros que vendrían siendo los productos de inercia, al hacer todo el desarrollo, vamos a ver que se cancelan. Entonces, desde ahí, yo ya no necesito hacer ese desarrollo porque yo ya sé que entonces todo se reduce a únicamente calcular o vamos a tener el momento de inercia. ¿Ok? Ahora, si ustedes observan, por ejemplo, en estos ejemplos de aquí, yo tengo dos figuras. Igualmente, como en la vez pasada, las figuras que yo tenía, pues son figuras no cuerpos regulares, ni mucho menos. Acá también cumplen esa característica. Yo aquí tengo mi plano, o el plano que forma el eje E1, E2, que si yo lo pongo aquí o lo dibujo, sería como tener un plano que está aquí. Igual para esta figura, yo tendré aquí un plano, ¿sí? Que la va a cortar, ¿sí? Pero si ustedes observan, en este caso no aplica que el plano que se forma entre E1 y E2 en realidad genere un plano de simetría que corte los objetos y que en este caso tenga yo la misma cantidad de masa de un lado u otro. Aquí no va a aplicar, ¿sí? Para ninguno de los dos objetos. En este caso, si ustedes decidiéramos modelar algún segmento del cuerpo con este tipo de objetos, donde el plano de movimiento no es un plano de simetría, pues entonces ahí sí se tendrían que calcular los momentos de inercia, ¿sí? O los productos de inercia y 1,3 y 2,3. En este caso sí, y bueno, el tercero también tendría que calcularse, ¿sí? Para poder encontrar lo que es la expresión del momento de momento. ¿Ok? Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. No, maestra. ¿No? Bien. Entonces, insisto, me voy a regresar porque sí es importante como entender esto. Nosotros tenemos esta primera expresión, que es la ecuación general o es la representación general para calcular el momento del momento para cuando se tiene una masa distribuida, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, si consideramos este caso particular, cuando el punto P coincide con el centro de masa o la velocidad es igual a cero, pues esto se simplifica a esta expresión, ¿sí? Y entonces, el tercer caso es, todavía podemos simplificar más. Bueno, ya de ahí nosotros obtenemos, ¿sí? Ya de aquí nosotros hacemos las operaciones y llegamos a esta expresión para H.
¿ok? Esta de aquí abajo. Ahora, eso se puede simplificar aún más si nosotros seleccionamos figuras o formas, ¿sí? Donde yo pueda modelar, donde yo pueda decir o asegurar que el plano de movimiento me va a generar un plano de simetría, es decir, me va a partir la figura, ¿sí? En dos partes donde cada una de las partes contenga la misma cantidad de masa. Si ese es el caso, entonces el calcular ese momentum angular se reduce únicamente a encontrar el momento de inercia. Si no es el caso en que la figura se divida o mi plano de movimiento no me genere un plano de simetría, pues entonces yo tengo que calcular la expresión completa, ¿sí? Perdón, de lo que serían los productos de inercia y el momento de inercia. Bien. Ahora bien, la consideración de simetría la usamos en las representaciones, ¿sí? ¿Qué haremos ahorita en los ejemplos que siguen? ¿Ok? Para ejemplificar un poquito cómo sería. Vamos, nosotros podemos, al final del día, nosotros podemos decidir modelar un segmento del cuerpo, si el segmento no lo permite, pues de tal forma que a mí me pueda generar ese plano de simetría con la finalidad de simplificar un poco el modelado. ¿Ok? Insisto, esta reducción, bueno, esta simplificación, estas consideraciones son válidas y digamos que es válido que ustedes las hagan siempre y cuando no sacrifiquen demasiado en su modelado. Si el modelado que ustedes están haciendo o esa simplificación que ustedes están haciendo les da resultados muy adecuados para lo que ustedes están analizando, pues es muy válido. Si requieren de mucho más información o ser mucho más detallado, porque quiere decir que ese modelado es demasiado como tosco y entonces están perdiendo ahí ciertos detalles, entonces en ese momento es cuando hay que modelar un poco más a detalle, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En robótica tenemos un modelo dinámico que sale de ahí de una análisis de una metodología, ¿sí? Ese modelo, pues, me engloba lo que es la parte de la gravedad, me engloba la parte de las inercias y me habla sobre la parte de las fuerzas centrípetas y de Coriolis. Eso es todo lo que me dice. ¿Es válido? Sí. ¿Para qué me sirve ese modelado? Pues porque yo puedo obtener de un sistema mecánico, pues, esas ecuaciones. Yo voy a decidir cuál es mi robot. A ese robot yo le encuentro ese modelado y entonces yo tengo una expresión matemática que a mí me representa a mi robot. Y entonces lo que yo quiero es ver cómo se comporta. El robot tiene una finalidad y entonces para yo ver cómo se comporta, pues recordemos que cualquier, digamos, cualquier planta, como ustedes lo ven en su materia de control, pues la modelamos y también la queremos controlar, ¿no? Valga la redundancia, esa es la idea, controlarla, que no se salga de control y que haga exactamente lo que yo le digo. Entonces, a ese modelado yo le voy a agregar la parte de control porque esa ecuación a mí me representa el robot. Entonces, yo le meto la parte de control y yo veo cómo funciona, ¿ok? Yo lo pongo en movimiento y yo veo cómo funciona. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor yo digo, no, sí, funciona bien, se mueve bien, yo logro que llegue a las posiciones que quiero, o logro que siga la trayectoria que quiero, o logro que siga la trayectoria y que aparte interactúe con algo, regule fuerzas, lo que ustedes quieran. El punto es que yo puedo construir mi robot, o quizá ya lo tengo construido, pero no lo tengo disponible, y una vez que ya estoy con él, pues lo que hago es ya no tengo ya no me importa la expresión matemática del robot, porque el robot ya lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es en la computadora del robot, voy a teclear mis leyes de control, voy a poner mis leyes de control, PD, PID, lo que ustedes quieran. Y entonces pongo a funcionar el robot. Lo más seguro que suceda es que si en la simulación los errores casi eran cero, muy probablemente en la implementación no suceda eso. ¿Por qué?
porque ya en la implementación, pues tenemos las fricciones, tenemos las zonas muertas de los actuadores, tenemos otros elementos físicos que están presentes ya en la planta, ya en la realidad. Entonces, ahí habría que ajustar. Pero el modelado no fue malo. Me dio una primera acercamiento de cómo iba a funcionar. Si desde ese modelo, que es tan ideal, no funciona mi controlador, pues mucho menos va a funcionar en la vida real. Ahora, si ese modelo yo quiero ajustarlo más, pues lo que hago es agregarle a mi ecuación matemática, pues el modelado de la fricción, el modelado de la fricción viscosa, el de la fricción estática, y otras cosas, ¿no? Entonces, al agregarle a mi ecuación matemática eso, cuando yo pruebo en simulación mis controladores y estos funcionan bien, me acerco mucho más al escenario real que yo voy a tener. Entonces, quizá cuando pase yo mi ley de control al plano experimental, pues me va a variar muchísimo menos los errores que yo tenga. Entonces, esa es la finalidad de los modelados. Y eso es donde ustedes, de todo esto que estamos viendo, deben de seleccionar cómo hacen ese modelado. ¿Vale la pena hacer un modelado tan minucioso o no es necesario? O primero modelo rápidamente de esta forma y luego ya me voy a cuestiones un poco más finas, ¿ok? Entonces, esta es la idea de todo esto. Por eso consideramos estos escenarios y en este sentido, por eso vamos a ver aquí que vamos a usar objetos o vamos a considerar estas ideas de simetría, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar con figuras que tienen justo esas características para que el plano de simetría coincida con el plano de movimiento y entonces podamos aplicar toda la metodología, ¿sí? Entonces, va a haber diferentes tipos de figuras geométricas que ustedes pueden usar para representar objetos rígidos que a su vez, pues estos le puedan representar partes del cuerpo humano, ¿ok? Entonces, normalmente el momento de inercia pues está definido con respecto al centro de masa, ¿ok? Entonces, si se considera, por ejemplo, un arco circular delgado, ¿sí? Nosotros podemos decir que en el caso de, para el arco circular delgado, pues tendríamos esta expresión, ¿sí? Que sería el momento de inercia, ¿sí? O si usamos, por ejemplo, un sólido rectangular, pues tendríamos que su inercia con respecto al centro de masa estaría dada de esta forma. Ahora dirán, bueno, ¿y cómo voy a saber esas ecuaciones? En esta referencia, que es la referencia, una de las referencias que está en el programa, en el apéndice, ustedes pueden irse a los apéndices y ustedes ahí van a darse cuenta que hay una tabla con formas geométricas y ahí justamente les dice la expresión de esos, de estas inercias, ¿sí? Con respecto al centro de masa, ¿ok? Entonces, ahí ustedes pueden determinar, de acuerdo a esa tabla y a esas formas geométricas, cuál de ellas se adapta mejor a lo que ustedes quieren modelar. Y entonces ya desde ahí ya pueden tomar estas expresiones. Ahora bien, si nosotros conocemos el momento de inercia, porque aquí ya les están dando el momento de inercia, ¿no? Ya hay unas tablas y ya lo estamos obteniendo. Ahora, si nosotros conocemos ese momento de inercia respecto a ese centro de masa, ¿sí? Pero a lo mejor yo quiero saber el momento de inercia, pero respecto al origen del sistema y no necesariamente al centro de masa, ¿cómo le podría hacer? Bueno, pues la solución, digamos que tendríamos algo así. Yo tengo, imagínense aquí, voy a usar este ejemplo que tengo aquí. Aquí estaría mi centro de masa. Bueno, aquí tenemos nuestro lado B. Este sería nuestro lado A. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ok?
Y entonces yo aquí tengo justo el plano. Bueno, ahí lo dibujé. Este del E1 lo puse un poquito chueco, pero bueno. Y entonces yo tengo esta información que me dan aquí de ese momento de inercia, sí, es respecto al centro de masa. Esas tablas es a lo que me dan. Pero a lo mejor yo quiero saber ese momento de inercia respecto al origen, a este punto que está aquí. ¿Cómo le haré entonces para poder encontrar justamente ese momento de inercia? Para esto, lo que vamos a considerar, sí, es un teorema. Un teorema que nos permite obtener el valor de ese momento en función del momento que tendría ese cuerpo en su centro de masa, ¿sí? Este teorema se denomina teorema de ejes paralelos, ¿sí? Y esto nos va a ayudar, ¿sí? Y lo que nos dice es, por ejemplo, yo aquí tengo este eje y si se fijan, aquí puedo tener este otro eje, ¿sí? Entonces, este teorema de ejes paralelos nos va a ayudar. Esto significa que el eje con respecto al cual gira, ¿sí? Sí, que sería este, respecto al cual está girando, porque acuérdense que el movimiento está en E1 y E2, y un eje en el centro de masa que también se está considerando para ese giro, estos dos ejes son paralelos, que sería el caso que nosotros tenemos aquí. Si les ponemos, por ejemplo, flecha, estos dos ejes son ejes paralelos. Si eso se da, pues entonces podemos usar este teorema, ¿sí? Y lo único que nosotros debemos conocer, pues es esta distancia que está aquí, que yo le voy a llamar R, por ejemplo, ¿sí? Esa distancia entre esos dos ejes es la que yo necesito saber. ¿Ok? Ahora, nosotros, dependiendo de la figura que estemos usando, ¿sí? Pues vamos a sustituir o vamos a considerar el valor de ese momento de inercia en C, ¿sí? Que es el momento de inercia en el centro de masa. Entonces, de acuerdo al tipo de figura, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si tomo este rectángulo, pues ya es un sólido rectangular, ya vi lo que vale IC. Si tomo un arco circular delgado, ya vi lo que vale IC o cualquier otra de las figuras que ustedes puedan obtener. Entonces, de acuerdo a esa figura, pues ustedes aquí van a considerar la forma que tiene IC. Y entonces, pues lo que le van a hacer es precisamente sumarle la masa por el radio al cuadrado. Y ese radio al cuadrado, pues no es otra cosa más que la distancia entre los dos ejes. ¿Sí? Bien, entonces, si consideramos, por ejemplo, una varilla delgada, como dice aquí, ¿sí? Basados en la tabla, pues nosotros vamos a obtener, recordemos, perdón, vamos a obtener que ese IC es igual a ML cuadrado entre 12. ¿Ok? Eso es, si se fijan, acá era para un arco, para un sólido rectangular, y en el caso de una barra, si ustedes ven el apéndice, nos dice justamente que para el caso de una barra delgada, IC tiene ese valor. ¿Ok? Y si utilizo el teorema de ejes paralelos, pues entonces, ¿yo qué tendría? Pues tendría que aquí el I subíndice, superíndice o porque nosotros vamos a encontrar el momento de inercia en este punto en el origen, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual al momento de inercia en el centro de masa de esa figura más la masa por la distancia al cuadrado.
Y entonces, ahora, ¿cuál sería esa distancia al cuadrado? ¿Sí? Si yo estoy considerando una masa, una varilla delgada. Si se fijan, casi en todo lo que hicimos, haciendo un recordatorio, siempre o usualmente se considera que si es una varilla delgada regular, pues ese centro de masa siempre está a la mitad. Entonces, nosotros podríamos decir que este de aquí, este R al cuadrado, pues sería igual a la longitud de la varilla entre 2 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces ya sustituyen todo en su expresión, ¿sí? Tendrían el momento de inercia en el origen es igual al momento de inercia en el centro de masa, en este caso la varilla, más la masa por la distancia al cuadrado. Y entonces, si ustedes ya hacen todo el desarrollo, pues llegan a esta expresión, ¿sí? Ese sería el momento de inercia con respecto al origen de esa barra, ¿sí? No sé si tengan dudas hasta aquí de lo que hicimos. ¿Ninguna? ¿No? Creo que no, maestra. Ok, gracias. Bien. Y entonces, bueno, si consideramos la definición de momento de inercia por medio de ejes paralelos, pues entonces podemos calcular para cualquier punto, ¿sí? Si conocemos el vector que lleva desde ese punto, puede ser el punto O del origen, o, al centro de masa. ¿Okay? Y esa sería la forma en que calcularíamos el momento de momento. Ya depende, obviamente, aquí en esta parte, lo que depende es de la geometría que tenga el cuerpo. Nosotros vamos a saber, si por ejemplo consideramos un cuerpo que el plano de movimiento es el plano de simetría, pues ya sabemos que estos dos primeros productos pues van a ser 0 y nada más tendríamos que calcular este tercer producto. De lo contrario, pues tendríamos que considerarlos todos. ¿Okay? Ahora bien, para poder terminar ya lo que es el modelado, ¿sí? Nosotros vamos a recordar un poquito lo que es lo que hemos venido también haciendo. Vamos a empezar a redondear, ¿sí? Entonces, para la conservación del momentum, lo que se hace es derivar con respecto al tiempo el momento del momentum y eso por la conservación debe ser igual al momento producido por las fuerzas. Entonces, aquí hablamos referente a lo que es esta derivada, ¿sí? Y lo igualamos al momento producido por las fuerzas, ¿sí? Si ahora o es la misma por la misma idea o es la misma idea de la conservación, daría exactamente lo mismo si estamos considerando como punto al centro de masa, que sería el escenario, ¿no? Aquí es el origen y aquí es el centro de masa, ¿sí? Es decir, si calculamos el momento angular con respecto al centro de masa, pues también debe ser igual a los momentos producidos por las fuerzas respecto al centro de masa. Estos son los momentos producidos por las fuerzas y esta es la parte del momento del momento. Entonces, existe esa igualdad en esas dos ecuaciones que ya habíamos trabajado. Ahora, todo lo que anteriormente calculábamos por medio de los productos cruz, ahora con este modelado, pues se resume, en conocer, basándonos en una tabla, cuál es el momento de inercia, ¿sí? De la figura geométrica que nosotros estemos usando para modelar con respecto al centro de masa. Y si en dado caso yo necesito saber
el momento, pero respecto a un punto que no necesariamente es el centro de masa, pues utilizo el teorema de ejes paralelos para calcularlo y lo único que se tiene es que ese momento multiplicado por la aceleración angular va a ser igual a los momentos producidos por las fuerzas, ¿sí? Entonces llegamos a la misma igualdad, ¿sí? Aquí yo tengo el momento, tengo mi momento respecto a un punto o mi momento respecto al centro de masa y se iguala de la misma manera, ¿ok? Entonces ya aquí sería igualado al momento producido por las fuerzas respecto a un punto o el momento producido por las fuerzas respecto a el centro de masa, ¿sí? Entonces, en este caso ya no va a ser necesario utilizar la integral. Esto es que estamos considerando figuras geométricas cuyo plano de movimiento pues es el plano de simetría de este cuerpo mediante el cual estamos representando alguna parte del cuerpo humano. Aquí, recordando que basta solo usar la tabla, obtener el valor de ese momento de inercia, ¿sí? Por ejemplo, con respecto al centro de masa, y entonces lo podemos trasladar mediante ese teorema que acabamos de ver de ejes paralelos, y entonces, y de esta forma, entonces ya tendríamos en nuestras expresiones, ¿sí? Esta primera parte de la expresión, ¿sí? Y nosotros podríamos igualarla a esa segunda parte de nuestra expresión, ¿sí? Entonces, esta parte, recordemos que la obtenemos o es a través de la segunda ley de Newton, ¿sí? Ya acuérdense que es es como perdón, no es esa parte, es esta parte, ¿sí? No es esa otra. Esa parte es nuestra primera, o la obtenemos a partir de la segunda ley de Newton, y esta siempre se va a obtener respecto al centro de masa, ¿sí? Mientras que los momentos, pues los vamos a calcular de acuerdo a la forma que tenga nuestra figura geométrica y entonces de esa manera completamos esta parte del modelado. Bien, vamos a ver un ejemplo y qué nos representa todo eso. ¿Sí? Cómo entonces obtener todo lo que es estas ecuaciones de movimiento que nos están representando, que nos van a ayudar a representar nuestro modelado. Bien, tenemos este ejercicio y dice, un disco de radio R y masa M está articulado en el punto O. O sea que aquí tiene, esa es su articulación, el cual es libre de girar bajo la aplicación de una fuerza externa. Sea el ángulo phi el ángulo que forma la línea radial del disco que pasa por el punto O con el eje vertical. Entonces aquí tenemos a phi. Y nos dice derive o derivar las ecuaciones de movimiento. Entonces, si nosotros observamos en el segundo diagrama, en el diagrama B, podemos observar que las fuerzas que van a estar actuando, ¿sí? Entonces, aquí vemos las fuerzas que están aquí, ¿sí? Y aquí tenemos la otra fuerza, ¿ok? Entonces, en el punto de la articulación, el punto O, ¿sí? Están las fuerzas de reacción, ¿sí? En las direcciones E1 y E2, ¿ok? Y esas también son fuerzas que van a estar precisamente relacionadas con el hecho de que en ese punto está la articulación. Entonces, existen esas fuerzas de reacción, ¿ok? Entonces, el movimiento que tenemos, pues es un movimiento de tipo rotacional, que depende de phi, ¿sí? De este ángulo, y que estará determinado, o que estaría determinando la dirección radial del movimiento del disco. Entonces, lo que nos pide encontrar son las ecuaciones de movimiento que nos representen la dinámica de este disco cuando entra en movimiento, valga la redundancia, ¿sí?
Entonces, esto lo podemos hacer en dos partes para que no nos enredemos, ¿sí? Entonces, podemos definir dos partes. La primera, pues tiene que ver con la aplicación o con el encontrar las expresiones utilizando la ley de Newton, ¿sí? Y esto tiene que ver con las fuerzas y este análisis, lo mencionaba en la diapositiva anterior, pues se hace con respecto al centro de masa, ¿sí? Esto es decir, la traslación, ¿ok? Entonces, en la primera parte, pues lo que a mí me interesa es obtener precisamente esa expresión sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Y esto, insisto, pues está relacionado o está referenciado al centro de masa, ¿sí? Y las fuerzas que involucran o que se involucran ahí el movimiento del centro de masa. La segunda parte, ¿sí? O para complementar el modelo, pues entonces es donde vamos a ver las ecuaciones que acabamos de definir, ¿sí? Y esto va a ser considerando justo el origen o el punto O, y entonces lo que tendríamos que calcular pues es lo que ya vimos, ¿sí? Sería, perdón, aquí déjenme borro, me equivoqué. Sería esta parte de aquí, ¿sí? Donde está el momento de inercia, está la aceleración angular y los momentos producidos por las fuerzas justo en ese punto, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que observar. Recordemos que esta, ¿sí? Pues no es otra cosa más que la segunda derivada respecto del tiempo, que también a veces la definimos como phi dos puntos, ¿ok? Cualquiera de esas expresiones es adecuada, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar con el primer análisis, que es este, ¿sí? El que está relacionado con las fuerzas y las fuerzas, perdón, y están referenciadas a lo que es el centro de masa. Entonces, si empezamos con eso y vamos a analizar el centro de masa, ¿sí? ¿Cuántas fuerzas están actuando y en qué dirección están actuando? ¿Qué dicen? Pues son tres fuerzas, ¿no? La F1 ¿Ok? en E1 y 2 en E2, F2 y, bueno, el peso. Ok, entonces tendríamos que en E1, ¿sí? Pues, ¿qué vamos a tener? Pues que tenemos F1 igual a la masa por la aceleración 1. Y en E2, ¿qué tendríamos? Pues sería F2 menos mg igual a la masa por la aceleración 2. ¿Ok? Y eso de aceleración 1 y aceleración 2, pues básicamente me refiero a la dirección. ¿Ok? Así los podemos también poner la nomenclatura. Si a ustedes les hace ruido el A1, A2, pues puede ser por la A, pero recuerden que va a ser la que esté en esa dirección. ¿Ok? Y entonces, hasta ahí ya sabemos esta parte de las fuerzas. O sea, ya obtenemos. Las fuerzas ya las conocemos, la masa, pues ya la tenemos. ¿Qué tengo que obtener? ¿Qué me falta para poder encontrar esos modelados?
La aceleración para... La aceleración. Ajá, tendremos Exacto. que ¿Cómo obtener el Ujú. vector de posición. Ok. Bien, obtenemos el vector de posición, luego obtenemos el de velocidad y finalmente el de aceleración. Y entonces, bueno, eso ya es algo que hemos hecho mucho y háganlo ustedes y ahorita me dictan cómo quedaría lo referente al vector. Acuérdense, por ejemplo, acá en los otros, en la segunda parte utilizamos una R, ¿sí? Que es la distancia entre los ejes, ¿sí? En este caso, lo que estamos, no es un escalar, sino es, o bueno, lo que estamos denotando aquí es el vector de posición R, ¿ok? Entonces lo pongo en negrita y sería R de C. ¿Cómo quedaría este vector? De la misma manera, ¿cómo me quedaría el vector en C? Y cómo me quedaría la aceleración en C. Los espero.
Bien, ¿alguien me podría dictar cómo queda el vector de posición? Bueno, N1 es R seno de phi. Ajá, Sería menos R coseno de phi en E2. ok, gracias. ¿Cómo queda la velocidad? Bueno, ahí sería R coseno de phi por la derivada de phi, N1. Ok, el coseno de phi n1, ajá, Y sería N2 R, bueno, derivada de phi por seno de phi en N2. ok. Y bueno, ahí pueden factorizar si quieren el r de phi, la derivada, y ya nada más les queda coseno de phi en la dirección de E1 más el seno de phi en la dirección de E2. Ok, ¿y la aceleración cómo quedaría? Está más larguito. Sería R por coseno de phi. Ujú, Y por la segunda derivada de de phi. phi, ok, Menos seno de phi por la derivada de phi al cuadrado. Todo eso es de E1. ok, bien, Y N2 sería R todo por el seno de phi por la segunda derivada de phi ok, más coseno de phi por la derivada de phi al cuadrado. bien, y esto en la dirección de E2, ok. Muchas gracias. Esta primera parte es a la que yo le había nombrado A1, que sería lo que vamos a utilizar acá arriba donde yo definí las ecuaciones, y esta sería A2. Y entonces, si se fijan, con eso yo ya completo lo que es la primera parte del modelado, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con la traslación, y todo se hace respecto al centro de masa. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a calcular la segunda parte, y es la parte que se refiere a los momentos, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular el momento de inercia para este disco, ¿sí? Y entonces así obtener las ecuaciones. Si tienen ahí a la mano su libro, o si consultan el libro en el apéndice, van a ver que en este caso, para este caso, el momento de inercia del disco con respecto a su centro de masa, pues va a tener la siguiente forma. Sería, acá lo voy a poner, IC. Bien, déjenme pasar en la siguiente, creo que en la siguiente lo tengo. Sí, aquí está, para no escribirlo y no saturar ahí. Entonces, ustedes van a ver que esta es la expresión para lo que es el centro de masa, perdón, el momento de inercia con respecto al centro de masa, ¿sí? Entonces, ahora lo que necesitamos es calcular ese momento de inercia, pero con respecto a O, ¿sí? O al origen, que pues lo que tendríamos sería calcular el I0, que es igual a IC, más la masa por el radio, o la distancia, perdón, al cuadrado, ¿sí? Y entonces, aquí es donde entra esta parte que ya habíamos visto de los ejes paralelos, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, ahí el punto es, tendríamos que definir cuál es esa distancia R entre el origen y mi centro de masa, que viene siendo esta, ¿no? Mi distancia R, ¿ok? Entonces, yo sustituyo
Y aquí tendría, al sustituir, tendría masa por R cuadrado entre 2, ¿sí? Más la masa por R cuadrado. Aquí coincide que esta que yo le llamo R, la distancia R es exactamente la misma. ¿Ok? Ahí es una, digamos, es una coincidencia. ¿Ok? Me regreso y, bueno, aquí también no lo denotan, pero aquí coincide que las dos se llaman R, pero no pasa nada. Y entonces ya de aquí, pues obtengo la expresión para ese momento de inercia en el punto O. Y esta sería esta expresión de aquí. Sería 3 medios de M por R al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el momento de inercia y ahora lo multiplicamos por la aceleración angular. ¿Sí? Y entonces yo tendría algo así. Lo voy a poner aquí arriba. O bueno, ya esta parte de aquí. ¿Ok? Sería 3 mr cuadrada. Entonces, por la segunda derivada del desplazamiento angular o lo que es la aceleración angular. ¿Ok? Y esto lo tengo que igualar al momento producido por las fuerzas. ¿Sí? Y entonces, o al momento, pues sí, al momento producido por las fuerzas. Y entonces, ¿qué es lo que me faltó? ¿Cómo yo obtengo, no sé si se acuerdan, cómo obtener justamente esta M? No sé si se acuerdan las operaciones que teníamos que hacer. Con el producto cruz del vector R y el vector de fuerzas. Exactamente, ¿sí? Entonces, ahora vamos, vamos a considerar, todo está con respecto al punto O. Y entonces ahí, respecto a ese, ¿cuántas fuerzas produce el momento? Ya nos dijo su compañera cómo calcular. Aquí el punto es, ¿cuántas fuerzas producen momento respecto a este origen o a ese punto O? Pues nada más la que está en el centro, la gravitacional. Exactamente. Esta es la única que les produce el momento. Entonces, ustedes van a calcular ese momento. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a hacer es, acuérdense, tenemos en la dirección de E1, E2, E3, y entonces ese R, pues ya lo conocíamos de lo que habíamos hecho antes, y este es R por el seno de phi, menos R por el coseno de phi, 0, y en el caso de las fuerzas, pues N1 no hay, N2 es mg, y N3 es 0. Y entonces hagan esa expresión, hagan esa operación y cuánto les daría entonces que vale este momento. Maestra, Sí, dime. sería menos R mg seno de phi por E3. Exacto. ¿Recuerdo? Sí, en la dirección de E3. ¿Ok? Y ya encontramos el valor de ese momento. Y entonces ya en un general, pues ¿cómo les quedaría? Pues tenemos la expresión, digamos, ya para tenerla toda. Tendríamos aquí 3mr cuadrada entre 2. Y esto es igual a menos mgr por el seno de phi
y ya obtuvimos todo nuestro modelado. De aquí sí es necesario, bueno, aquí lo que hacen es despejar la velocidad angular, ¿ok? Y entonces estas dos expresiones, la anterior que nosotros obtuvimos cuando formamos esta, ¿sí? Que nos dicen la parte del desplazamiento producido por las fuerzas, y esta otra que ya nos considera los momentos producidos, ¿sí? Esto nos forma la dinámica completa del movimiento, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que representamos? Insisto, el desplazamiento lineal con la segunda ley de Newton y también la parte del desplazamiento angular, que ya es cuando utilizamos la parte de los momentos, ¿sí? Lo que generan los momentos o cómo se están generando en este tipo de movimiento. Y entonces, así es como vamos a modelar, ¿sí? Newton, insisto, para lo que es la parte del desplazamiento lineal y esta otra parte con los momentos para lo que es el desplazamiento angular. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. En este ejercicio dice, los pies de un gimnasta de masa 2m y altura 2L están unidos a dos anillos como se muestra en la figura. La gimnasta se deja ir desde el reposo en posición horizontal, como se indica en la figura. La gimnasta se balancea manteniendo su cuerpo alineado en una línea recta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? ¿O qué es lo que tenemos que encontrar? Igual, vamos a aplicar lo ya visto, ¿sí? Y vamos a encontrar la parte de la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, y esto es respecto al centro de masa, ¿sí? Y vamos a encontrar lo correspondiente, ¿sí? A el movimiento angular, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este análisis o van a hacer este análisis. ¿Qué vamos a considerar? Pues ahí dice que es una gimnasta de masa 2m, ¿sí? Y altura 2L. Entonces, vamos a considerar que aquí está mi centro o digamos, la mitad lo vamos a dividir en dos partes, la parte superior del cuerpo y la parte inferior. Entonces, esto quiere decir que de aquí, aquí tiene una longitud L y de aquí, aquí tiene otra longitud L, ¿sí? Cada segmento tiene una masa M, ¿sí? ¿Ok? Eso es en un general. Ahora bien, si vemos el otro diagrama que nos presentan ya como diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Dice ahí, para evaluar las cargas transportadas por sus músculos abdominales y de la espalda durante el balanceo, modelamos la gimnasta con dos varillas, una varilla que va del punto del origen al punto A y la otra varilla que va del punto A al punto B. Estas están conectadas por una bisagra, que ya la tenemos representada aquí, ¿sí? El punto O pues va a representar los pies y se asume que está inmóvil en el marco de referencia, o sea, no hay un desplazamiento, ahí está el punto O, ¿ok? Entonces, ya ahí ya nos está diciendo cómo lo vamos a modelar, como dos varillas delgadas. Habíamos mencionado que de aquí a aquí era L, ¿sí? Y que de aquí a aquí era L, ¿ok? Este L entre 2 se refiere a su centro de masa, ¿sí? Aquí hay una masa y aquí hay otra masa, que eran las que nos estaban mencionando en el enunciado anterior.
Sí, y bueno, la longitud de los segmentos son L. Entonces, lo que necesitamos nosotros encontrar es precisamente este modelado, ¿ok? Para ese cuerpo, para ese ejemplo, ¿sí? Entonces, igual, como ya nos están diciendo que lo voy a modelar con 2 varillas, ¿sí? Entonces, ahí hay que buscar el momento de inercia de ese respecto al centro de masa que corresponde a esas varillas y que nos va a ayudar para entonces después hacer los desplazamientos o los análisis necesarios, ¿ok? Entonces, aquí importante, se modela en 2 partes, ¿ok? La parte superior y la parte inferior. Son 2 varillas delgadas, cada una de ellas tiene una longitud L, cada una de ellas tiene una masa M. El centro de masa está justamente en L entre 2, a la mitad de cada uno de estos segmentos, ¿ok? Entonces, ustedes se van a quedar haciendo este ejercicio y yo les subiré ¿cómo se llama? La solución más tarde de lo que es el ejercicio. Insisto, como lo he hecho en otros, incluso en los videos que les di, donde les decía que pausaran el video y ustedes hicieran. Aquí lo importante es que ustedes busquen con lo que ya resolvimos o con la teoría que vimos, cómo hacer ese modelado, de tal manera que generen su conocimiento y entonces ya cuando vean la solución, nada más vean una de dos, si sí lo modelaron bien o en su defecto, qué consideraciones no se hicieron y que les faltó para poder llegar a la solución y entonces complementarlo. De ahí, si hay alguna otra duda que brinque o salga, pues entonces eso es lo que vamos a ver en la sesión de dudas, ¿ok? Entonces, yo en un rato más les subo la solución de este ejercicio. En la clase del día jueves, retomamos este ejercicio y ya nada más vemos un último ejercicio que es el ejercicio 15 y con eso cerramos la unidad, ¿ok? No sé si tengan dudas. ¿Ninguna? Creo que no, maestra. Bien, entonces voy a dejar de compartir. Ahorita subo este material ¿cómo se llama? Aquí a Teams. Y desde ahorita, bueno, les comento. Es importante, insisto, en que ustedes vayan viendo las dudas de todos los ejercicios. Ahorita yo les voy a subir la solución en un rato más. Les digo, procuren no verla hasta que ustedes no hagan una propuesta. Y vamos a retomar este ejercicio y el siguiente ejercicio es un poco más corto, donde podemos ver otros detalles también al momento de implementar. Y con eso cerramos la unidad. Son varios los ejercicios que se han hecho en esta unidad. Unos los hemos desarrollado durante la sesión, otros se han quedado ustedes con ellos. Necesito que vuelvan a observarlos, analicen si quedaron dudas, alguna duda que tengan ahí, porque la siguiente clase, una vez terminando el ejercicio 15, vamos a ver dudas de los ejercicios pasados. Incluso si ya hoy en la tarde tienen dudas de los ejercicios pasados, me las pueden preguntar, yo les contesto individual y también las voy a incluir como parte de aclaraciones en la sesión. El día viernes también va a ser una sesión exclusiva de dudas. ¿Por qué? Porque el día martes 30 tenemos el examen de la unidad 3. ¿Ok? Entonces, insisto, este ejemplo necesito que ustedes hagan su propuesta, después vean la solución, vean si hay dudas. El día jueves retomamos por si hay dudas o una revisada rápida de cómo se solucionó. Ese día solucionamos el ejercicio 15, que es el último, y también vemos alguna duda que vayan surgiendo o hayan surgido. Si ya desde ahorita hay alguien que tenga algunas dudas de los ejercicios pasados, de una vez me las puede preguntar, yo las contesto en individual, pero también incluyo esas aclaraciones en la sesión por si la duda de alguien
más si no la respondió. Y el viernes sería una sesión de dudas, todas las dudas que queden de lo que es todo lo que hemos visto. También les voy a presentar una especie de resumen de todo, ligando con la finalidad de que ustedes también vayan como ligando todo, hacer un recordatorio general de cómo fuimos evolucionando desde la primera ecuación, qué es lo que nos modela, cuál es la idea de ese modelado y cómo fuimos evolucionando hasta lo que estamos llegando ahorita. Eso también la idea es que a ustedes les sirva como para ubicar bien qué ecuación hay. Les recuerdo, les dije desde un inicio de un formulario que ustedes tenían la libertad de irlo haciendo. La finalidad del formulario es que al momento de resolver un ejercicio como este o algún problema, puedan regresar fácilmente a las ecuaciones anteriores y no se pierdan y digan, ok, es que este es por esto lo uso aquí. Y a ese formulario ustedes le pueden poner las anotaciones que necesiten, ¿no? Esta ecuación es para cuando se usa el centro de masa, esta ecuación es para cuando esta ecuación me define un movimiento lineal, esta ecuación, o sea, todo eso que a ustedes les ayude a entender lo que estamos haciendo, el modelado que estamos haciendo. Y entonces, en el momento del examen, no pierdan tanto tiempo, a lo mejor de estar buscando entre sus apuntes o buscando algún otro ejercicio similar para ver qué es lo que tienen que hacer, sino más bien vayan a su formulario y entonces sepan qué ecuaciones utilizar. ¿Dudas, comentarios? ¿Ninguno? No, maestra, muchas gracias. Bien, ok, bueno, entonces hasta aquí dejamos el día de ahora. Ahorita les subo yo todas las diapositivas hasta ahorita que vimos en el día de hoy para que ustedes tengan ahí, las tengan disponibles y también para que vean el ejercicio que quedamos pendiente. Y bueno, pues que tengan una bonita tarde. Nos vemos el día jueves. Gracias, maestra, maestra. igualmente. Gracias. Hasta luego. Perdón, algunos de ustedes ya me enviaron sus constancias del Congreso. Quienes falten, por favor, me las envíen. Gracias. Maestra, Sí, dime. se las mandamos por mensaje privado, ¿verdad? Sí, puede ser aquí en Teams para más rápido. O si quieren Ok. al correo también se puede. Hay quienes le enviaron al correo y no hay ningún problema. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, hasta luego, cuídense.